vídeo veremos objetos que experimentan una fuerza aerodinámica debido a la fricción viscosa con el aire y a la distinta velocidad del fluido a lo largo de la superficie del objeto. Cuando el objeto no se mueve es porque la fuerza aerodinámica iguala a la gravitatoria. Cuando se dispara una bola de cañón hay un movimiento relativo entre ella y el aire circundante. Aquí vemos el caso contrario. La bola permanece estacionaria y con el soplador movemos el aire. Además, cuando el objeto tiende a salirse del flujo, la fuerza aerodinámica lo tiende a centrar y estabilizarlo. Si a un proyectil le damos un efecto giroscópico, haciéndolo girar sobre su eje, también lo estabilizamos durante su vuelo. El secador lanza un chorro de aire a unos 20 metros por segundo. Un proyectil sale del cañón a una velocidad entre 300 metros por segundo para un proyectil subsónico y 1800 metros por segundo a un proyectil de Mach 5. Es decir, entre 15 y 90 veces la velocidad de este experimento. Como la fuerza aerodinámica es aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad, la fuerza aerodinámica es muy grande en un proyectil. Este sistema tiene cierta analogía, salvo por varios órdenes de magnitud, con un arma, por ejemplo con un mortero, en donde en nuestro caso tenemos un ventilador que crea una pequeña sobrepresión en la boca de expulsión y en un arma tendríamos el propelente que al deflagrarse crearía una presión 10.000 veces superior a la que tenemos aquí. Colocamos nuestro cañón, el tubo del cañón, en la posición 0 del sensor y ponemos a funcionar el variador en modo regulación, que está preparado para conseguir que el objeto esté a 20 centímetros de altura con respecto al sensor. Introducimos el proyectil en el cañón y el sistema empieza a regular para intentando conseguir que la señal que da el sensor equivalga a 20 centímetros. Como son 10 centímetros por cuadradito, pues 2 cuadraditos. Además, el proyectil que hemos utilizado le hemos puesto un sistema para darle ese efecto giroscópico que se utiliza en la munición, que tiende a estabilizar el vuelo. Pues aquí, sin tener esta presión de unos 20 milibares, tuviéramos la presión de unos 200 bares que puede haber en un arma, ese orden de magnitud de 10.000 veces, pues también implicaría que la fuerza que experimenta el proyectil sería no la de la gravedad, como es en este caso, porque el objeto, o sea, la fuerza aerodinámica compensa la de la gravedad, sino 10.000 veces la fuerza de la gravedad, y por tanto sufriría una aceleración brutal en el cañón. En este caso no se da el caso, lo que se pretende es ilustrar la regulación, y el propio sistema se ajusta para que la altura sea más o menos constante. Este vídeo ilustra el uso del regulador proporcional, integral y derivativo, conocido habitualmente como control P y D. En este ejemplo se utilizará un convertidor electrónico de frecuencia, también conocido como variador de velocidad, que en el modelo empleado incluye un regulador P/D. Muchas aplicaciones industriales requieren controlar la velocidad de un motor eléctrico, y el motor eléctrico más habitual en esos entornos industriales es el motor de inducción o motor asíncrono. En la práctica lo que vamos a hacer es regular la velocidad de giro del motor
para conseguir que la posición de un objeto dentro de esta tobera la controlemos a voluntad. Colocamos la tobera transparente con el cero aproximadamente en la posición del sensor y por otra parte en el objeto que vamos a hacer flotar tiene una base clara, incluso con un material reflectante para mejorar la calidad de las medidas. Esta es otra vista del sistema desmontado. Se puede observar el rodete con los álabes inclinados hacia adelante según el sentido de giro que nos indica el propio ventilador, la rejilla de la boca de aspiración, la boca de descarga de la voluta que es rectangular como se puede observar, y sobre ella se coloca una rejilla donde se ha sujetado el sensor de distancia sobre unas varillas, sobre 4 varillas roscadas. La boca de descarga tiene un radio que hemos denominado R sub 0. Este radio tiene un valor de 7,5 centímetros. El objeto de forma aproximadamente semiesférica que está flotando tiene un radio que hemos denominado R sub S con un valor de 7,4 centímetros y el radio de la tobera en la posición del objeto tiene un radio cuyo valor podemos obtener con esta fórmula de aquí, donde X es la distancia medida en metros desde el sensor. Entonces, conforme nosotros cambiamos la posición, tanto la tensión de salida como la distancia detectada cambia. Vamos a hacer un cambio para que veamos con más rapidez la respuesta, tanto la tensión de salida como la distancia. La pantalla de este variador de velocidad la tenemos configurada para que nos indique la distancia detectada desde el sensor hasta el objeto que mide. El variador de velocidad tiene dos formas de funcionamiento. Funcionamiento en bucle abierto, que es, en su terminología sería utilización de forma local, en donde la velocidad de giro se controla con el potenciómetro que hay en el frontal, y un modo en funcionamiento en lazo cerrado, es desregulando. Entonces en terminología sería un modo remoto donde se activa una macro de aplicación que en este caso se ha configurado para que sea un controlador PID que lleva integrado este aparato. En esta parte presentamos el funcionamiento del variador o del sistema en lazo abierto. En la jerga del variador de frecuencia, este funcionamiento en lazo abierto se denomina modo local. Modo local porque con esta tecla que tenemos aquí podemos cambiar entre el funcionamiento del lazo abierto y lazo cerrado dependiendo de cómo lo tengamos parametrizado. Bien, el variador, tal como lo hemos parametrizado en el vídeo, funciona de forma que la posición del potenciómetro del frontal ajusta la frecuencia de la red trifásica que nos va a generar. Entonces, el variador de frecuencia, que aquí en el esquema lo dibujamos como un bloque, como un cuadrado, nos genera una red trifásica de una frecuencia que es que va a ser similar a la que hemos puesto la consigna. Realmente lo denotamos como la frecuencia de consigna más la desviación sobre esa consigna.
por conveniencia. Entonces, un variador de frecuencia, en principio, me daría una frecuencia igual que nuestra consigna, pero puede haber razones por las cuales haya una discrepancia. Aparte de errores en limitaciones internas de la electrónica, también tenemos los parámetros que podemos fijar en el variador de frecuencia que hagan cambiar lentamente la frecuencia, porque un cambio brusco de la frecuencia repercutiría en aceleraciones o deceleraciones importantes en nuestro motor, en el cual lo tenemos conectado al variador, o pues incluso podría dar lugar a corrientes elevadas. Entonces el propio variador tiene una limitación, un ajuste con el cual se puede, de hecho, limita la corriente antes de que se produzca un fallo en los dispositivos electrónicos que contiene. Por tanto, les decimos que la salida de este variador de frecuencia va a ser la frecuencia de consigna más una cierta desviación sobre ese punto de trabajo, sobre esa frecuencia de trabajo. Luego tenemos el subsistema de motor-ventilador. Aquí tenemos el motor de inducción y el rodete del ventilador centrífugo. Entonces, este sistema se comporta también, está dominado por la inercia de las partes giratorias, en especial del rodete, y a la salida este ventilador va a girar a una velocidad que va a ser la del punto de trabajo más una desviación sobre ese punto de trabajo. Podemos hablar de error o desviación de la velocidad. Y el subsistema de la tobera con la semisfera, que está flotando dentro de la semisfera, pues también tiene su propia dinámica, en donde aquí se ha indicado dentro del bloque que es una función de transferencia, aunque en la práctica es un comportamiento no lineal más complejo. Y la salida de este sistema es precisamente la distancia que tenemos desde el sensor a donde se refleja la infrarroja. Y esa sería la variable física que en principio se querría controlar en las abiertas, es decir, sin realimitar la distancia real del objeto. Primero me fijo que el variador está en modo local, en esta parte de la pantalla, y con el botón marcha activo la salida. Entrando en el menú voy a ver el parámetro de uso que sería, está indicando la velocidad del motor de 258 revoluciones. Con este potenciómetro lo voy regulando, por ejemplo cerca de las mismas revoluciones, y ya en la parte superior dejo caer el objeto. Pues la posición del objeto va a depender del caudal que tengamos en la tobera. Si bajamos la velocidad del ventilador, baja el caudal y también baja la posición del objeto. Entonces, de esta forma, tomando la velocidad del motor estimada a través de los algoritmos de cálculo del variador y tomando la posición del propio objeto, podríamos construir una tabla que nos daría lugar a la característica, a la curva característica de este objeto para un objeto flotante y unas determinadas características tanto de dimensión, forma y peso. Pues lo que vamos a hacer al pasar a modo remoto
es que la velocidad del ventilador, en vez de controlarse con este potenciómetro, la va a controlar el propio regulador integrado para conseguir una consigna. En este caso, vamos a salir y vamos a ir al parámetro 4011. El parámetro 4011 es la consigna. En el parámetro 4011 tenemos puesto una consigna de 20 centímetros. Entonces, el motor irá aumentando la velocidad cuando él detecte que la posición del objeto está por debajo de 20 centímetros, y cuando está por encima de esos 20 centímetros disminuirá la velocidad del ventilador hasta conseguir acercarse a esa, o estar oscilando respecto a esos 20 centímetros de distancia. Pues el funcionamiento en lazo cerrado, es decir, con el variador en modo remoto, sería el siguiente. Nosotros ajustamos la consigna, que tal como tenemos parametrizado el variador, lo almacenaríamos en el parámetro número 4011 mediante pues, las teclas que tiene el panel frontal, y el variador, mediante una macro de aplicación que tiene integrada, lo que hace es calcular la diferencia entre la posición estimada con el sensor y la consigna. Con eso obtiene el error en distancia o el error del sistema, que entraría al regulador PID. Con ello tendría la desviación de la frecuencia respecto al punto de equilibrio. Su sistema motor-ventilador responderá según su dinámica, que en este caso la tenemos caracterizada por la aproximación lineal respecto al punto de trabajo. Con eso su sistema motor-ventilador responderá con una cierta desviación respecto a la velocidad de equilibrio o de punto de trabajo, y a su vez el subsistema compuesto por la tobera y la semisfera que flotan en su interior, pues también reaccionará con su propia dinámica, caracterizada con su aproximación lineal, y obtendríamos como resultado la desviación respecto al punto de equilibrio en este gráfico. Entonces, para realmente poder cerrar el lazo de control, es fundamental una parte que aquí no tenemos dibujada, y es el propio sensor. Entonces, mediante el subsistema de medida, lo que hacemos es sensar la posición del objeto que flota. En realidad, lo que sensamos es una tensión que se relaciona mediante esta función matemática con la posición. X es la posición respecto del sensor, medida en metros. Tal como funciona este variador, la salida del control PID se ajusta mediante una constante de proporcionalidad que afecta a los términos proporcional, integral y derivativo del controlador. La parte o la acción integral se ajusta mediante la constante de tiempo integral, y la acción derivativa se ajusta mediante la constante de tiempo derivativa. Entonces, si pasamos esta ecuación en el dominio de tiempo al dominio S transformado de Laplace, obtendríamos esta relación entre la transformada de la señal de error, o sea, la relación entre la salida del controlador y la entrada del controlador, que es el error, la señal de error, ambos dos en el dominio de Laplace. El ajuste de la constante K sub P se realiza
mediante el parámetro o almacenándolo esa ganancia K sub P en el parámetro 4001 del variador. La constante de tiempo integral la ajustamos en el parámetro 4002 y la constante de tiempo derivativo en el parámetro 4003. En el menú 40, con el parámetro 4001 sería la constante de proporcionalidad, la ganancia del regulador, que la vamos a poner a 0,3. El parámetro 0,2 sería el tiempo integral, lo vamos a poner a 0,4 y el tiempo de derivación es 0,4, lo vamos a dejar ahí. Ya tenemos el control ajustado. En la tablera la coloco y pulso el botón que cambia de modo local a modo remoto. Ahora ya la pantalla del variador nos indica que estamos en modo remoto. Entonces inicialmente la velocidad del variador era muy pequeña porque se estaba detectando una altura mayor de los 20 centímetros. Y luego, una vez que ha bajado el objeto hasta abajo, se ha aumentado la velocidad hasta conseguir tener el sistema regulado alrededor de 20 centímetros. Si vemos aquí el display, la medida que nos está dando el variador sería la correspondiente a 20 centímetros. Ahora ya estaríamos alrededor de los 20 centímetros y en este caso el variador, el osciloscopio nos muestra una distancia en la cual cada cuadradito con respecto a la media de la señal verde nos indica la posición. Aquí tenemos que la señal está oscilando a partir del segundo cuadradito, 2 cuadrados por 10 centímetros nos indica una posición de 20 centímetros. Si nosotros cogemos y variamos el parámetro 4011 que hemos dicho que era la consigna, por ejemplo, la consigna la vamos a pasar a 30 centímetros. Cuando el sistema haya alcanzado esos 30 centímetros, en el osciloscopio tendremos que ver 3 cuadraditos de distancia. Cuando yo dé a 20, la nueva consigna será efectiva y el sistema empezará a regular. Ahora tenemos ahí el objeto alrededor de los 30 centímetros. Y si salimos de este menú, nos vemos que más o menos la señal que recibe el variador es de 30 centímetros. Es decir, que el sensor hace las funciones de los ojos del circuito y a su vez el osciloscopio hace la función de nuestros ojos en el circuito. Puedo ir otra vez a los parámetros y en el parámetro 4001 tengo el valor de la ganancia proporcional, que es 0,1. En el parámetro 4002 tengo el tiempo de integración, que es 0,4 segundos. Cuanto más bajo es ese tiempo de integración, más fuerte es su efecto. Si yo cojo el valor de 0,4 y lo hago infinito, en teoría no se puede hacer infinito, se hace 0, lo que sucede es que el sistema, el regulador que lleva dentro, tiene solo acción proporcional y derivativa, que todavía no la desactiva. Entonces ahí vemos cómo en vez de estar a los 15 centímetros está aproximadamente a 8 centímetros. Vamos aquí a comprobar. 8 centímetros es más o menos lo que nos mide 7-8 centímetros, lo que nos está midiendo en realidad el cuenco, la estancia del cuenco, y aquí nos indica un poquito más por la no linealidad del sensor.
Bien. Y si nos introducimos otra vez dentro del menú parámetros, el grupo de los 4000, el parámetro 4003, ese es la constante de tiempo derivativa. Cuanto más grande es ese tiempo, más fuerte es la acción derivativa. A ver, pulso un rato y ahora puedo anular esa acción derivativa. Ahora ya tenemos el sistema solamente con regulación proporcional, en donde se ve que desde los 15 centímetros a la distancia que tenemos ahora hay un error de posición. Ese error de posición se puede minimizar o hacer más pequeño si aumentamos la constante de proporcionalidad. Ahí estaría a un 0,2. Vamos a aumentar la constante de proporcionalidad, que es el parámetro 4001, 0,3, pero si yo creo alguna perturbación, pues cada vez va a tender a oscilar más. Entonces, el criterio de estabilidad para este sistema, que es no lineal, donde se han obtenido unas funciones de transferencia aproximadas utilizando pues bastantes suposiciones, se podría obtener mediante los métodos clásicos como el del criterio de estabilidad de Rutherford o el margen de fase en diseño frecuencial. Lo que pasa que en este caso se dispone del sistema y el sistema pues no sabería en caso de que él salga de control, se inestabilice. Entonces, pues es aquí en este caso lo más práctico es ir probando con distintos valores del regulador, teniendo en cuenta el efecto que tiene el incrementar o decrementar las constantes proporcionales, integrales y derivativas, y de esa forma ajustar el sistema sin que le afecten los errores de modelado y el propio comportamiento no lineal, donde es muy distinto el comportamiento en la parte baja de la tobera que en la parte alta. Y ahí tendríamos cómo el control está oscilando. Puedo entrar, bueno, no sé si se llega a ver, la lectura está oscilando entre 20 y unos 10 centímetros. Quizás hay que ajustar la ganancia un poquito más baja. Nos metemos aquí en el menú, en parámetros largos, vamos al parámetro 41, por ejemplo, esa es la ganancia. Ahí, 41. Pulso sobre el Enter unos segundos y ahora ya puedo modificar ese parámetro. Voy a bajar la ganancia a 0,2. Vemos que ahora oscila menos. Bajo la ganancia del regulador a 0,1 y ya se estabiliza. Para obtener las funciones de transferencia de los dos subsistemas que tenemos en nuestro experimento, vamos a tener que plantear las ecuaciones cinemáticas y pues aplicar una serie de simplificaciones y por último linealizar las ecuaciones, porque vamos a tener en los dos casos que estudiamos ecuaciones no lineales. Bueno, para calcular el comportamiento del sistema del motor con el ventilador, lo que planteamos es el balance de pares de fuerzas que aceleran el momento de inercia, que en la práctica es debido al propio rodete y al eje del motor. El par del ventilador va en sentido contrario que el par del motor, por tanto la resta de los pares antagónicos es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Si además tenemos en cuenta que el punto de trabajo del motor ventilador con el ventilador es el cruce
de la curva característica del ventilador a la velocidad de giro del motor con la curva característica del subsistema de la tobera, que en este caso si el motor está funcionando a 2800 vueltas y el cuenco, la semisfera, está en la posición X igual a 0,1 metros, es decir, 10 centímetros, pues estaríamos en esta posición. Si el cuenco estuviera a 20 centímetros, estaríamos en esta otra posición. Entonces, teniendo en cuenta el punto de operación del motor y del ventilador, con ello obtendríamos la función de transferencia, que en este caso nos sale que es una función de primer orden, y el parámetro del tiempo característico es el que está aquí apuntado, donde aquí tenemos parámetros del sistema y del motor, como la potencia nominal, la frecuencia nominal, etcétera, un par de polos, y también obtenemos una ganancia que tiene esta expresión y cuyo detalle y cuya derivación se puede obtener en la documentación que acompaña esta práctica. Por otra parte, tenemos la dinámica de la semisfera, donde actúan dos fuerzas antagónicas: la fuerza aerodinámica, que tiende a levantar el cuenco, y la fuerza del peso, que tiende a bajarlo. Cuando el cuenco está en una posición estable, es porque ambas dos fuerzas son iguales y en sentido compuesto. Por tanto, el cuenco se ha lastrado con algunas piedrecitas para variar la masa, por tanto la fuerza gravitatoria, y con eso se han obtenido los puntos experimentales que están en esta gráfica. Más o menos, pues la fuerza aerodinámica por revolución al cuadrado sigue una tendencia que se puede aproximar por una forma lineal, cuya fórmula es esta de aquí, donde aquí a este término se le ha llamado A, y este va a ser el término B, que aparecerán en algunas fórmulas a continuación. A partir de las características que se han nombrado antes, pues se puede llegar a deducir que el sistema se comporta aproximadamente como un sistema de segundo orden amortiguado, en donde tanto la constante de proporcionalidad, el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema se han deducido sus valores a partir de constantes del sistema, como es la masa del cuenco, la pendiente de la gráfica anterior. Esto debería ser un pi, en fin. Tiene su cero, es la velocidad de equilibrio del motor para esa determinada posición del cuenco. Y ya pasamos a la función de transferencia global, que es el producto de las dos funciones de transferencia parciales que hemos visto antes, donde tenemos un sistema que se comporta como el producto de sistema de primer orden por otro de segundo orden amortiguado. Si nos fijamos en los valores de las constantes de proporcionalidad, la constante de tiempo del sistema de primer orden y la frecuencia natural del de segundo orden, veremos que las constantes tienen ese valor para un punto de funcionamiento típico, que el subsistema motor-ventilador es más lento que la tobera, porque se obtiene la constante de tiempo, que es la correspondiente a esta frecuencia natural, sería más baja, y que el sistema está solo ligeramente amortiguado. Vamos a someter el sistema a algunas perturbaciones. Una perturbación pues podría ser una obstrucción en la boca de admisión,
la acción integradora consigue obtener o llegar a la consigna, aunque perturbemos el sistema obstaculizando algunas de las bocas o incluso si lastramos el objeto con algunas piedrecitas, aumentamos el peso. Vemos que cada vez que baja, que aumenta el peso, hay una oscilación, pero el sistema más o menos consigue compensarlo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el objeto que hacemos oscilar. Este segundo objeto tiene mayor peso y este menor dimensión. Por debajo de los 30 centímetros que hemos puesto de consigna, el sistema está viendo a través del sensor una distancia de aproximadamente 30 centímetros, oscilando alrededor de 30 centímetros. Esto es porque el objeto tiene distinta reflexividad y habría que ajustar el sensor o la ganancia del sensor para que la distancia medida las reales correspondientes. Como conclusiones de este sistema podemos decir que el control proporcional integral y derivativo, que controla muchos sistemas, aunque no se comporten linealmente, como es el caso presentado, que el control integral compensa errores de modelado y perturbaciones del sistema, además de conseguir anular el error de posición, que es crucial, es importantísimo que la medida del estado del sistema, en nuestro caso la medida de la posición del objeto, sea de buena calidad. Un sistema se puede volver inestable por errores en el sistema de medida. Entonces, hay que pensar que los sensores son los ojos del controlador. El controlador no ve la posición real del objeto. El controlador mide la tensión que da el sensor. Y eso queda bastante claro en el vídeo. Por otra parte, el comportamiento de los sistemas reales es complejo. En el caso que hemos elegido, que está dominado por el comportamiento de los fluidos, es no lineal. Además, ha sido bastante laborioso obtener un modelo matemático y no se ha incluido en este vídeo, pero si lo quieren lo pueden pedir. Y que el controlador PID puede ser ajustado experimentalmente sin conocer la dinámica del sistema. Realmente yo he ajustado el controlador y después he obtenido la aproximación lineal del sistema. Entonces, en un sistema no lineal, además, el control debe ser sintonizado en función del punto de trabajo y eso pues, añade una complejidad que, dependiendo del sistema, puede requerirse cambiar los parámetros de control en función del punto de trabajo.